Saludos, hermanos de la Iglesia Bautista Misionera El Camino y otros quienes nos acompañan hoy. Estamos por iniciar nuestro servicio de escuela dominical y culto de adoración y predicación. Aprovecho estos minutos para invitar a sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartan la palabra de Dios con nosotros. Estaremos iniciando en breve. Saludos, hermanos. En breve daremos inicio al servicio de escuela dominical y culto de adoración y predicación de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aprovecho estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciamos. Saludos, hermanos de la Iglesia Bautista Misionera El Camino y otros quienes nos acompañan hoy. Estamos por iniciar nuestro servicio de escuela dominical y culto de adoración y predicación. Aprovecho estos minutos para invitar a sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartan la palabra de Dios con nosotros. Estaremos iniciando en breve.
Buenos días, hermanos, a todos. En nombre del Señor les saludo, hermanos y hermanas, y que Él continúe bendiciéndoles ricamente como hasta ahora. La lección de esta mañana está basada en Mateo capítulo 11. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 al 15 y después también del verso 28 hasta el 30. El tema es Jesús confirmó su reino. El texto para memorizar es el verso 28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el objetivo principal de la lección es que cada uno descubra que todos pueden venir a Cristo y tener una parte en la bendición de su reino. Comencemos la lectura con el verso 1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están.
¿Pero qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El que tiene oídos, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Los tres encabezamientos que vamos a tener en esta lección es la pregunta de Juan el Bautista, como acabamos de leer. El otro punto principal es lo que Jesús, el testimonio de Jesús acerca de Juan. Y la última es la gran invitación del Señor Jesucristo. Muy bien. Me gustaría leer aquí en la primera página de nuestra revista de estudio. Dice aquí: el Señor Jesús estaba predicando y ministrando en la región de Capernaum. Juan el Bautista continuaba su ministerio y causó esto el enojo de Herodes Antipas. A Juan predicó que a él no le era lícito vivir una vida de adulterio con la esposa de su hermano, o sea, su cuñada, ¿verdad? Herodes había cometido este pecado y Herodes entonces puso a Juan en la prisión por causa de este asunto, como leemos en Lucas capítulo 3, versos 19 al 20. Y podemos entender fácilmente por qué Juan el Bautista estaba tan desalentado. Miremos en Lucas capítulo 3, versos 19 y 20 aquí, como nos recomienda nuestro hermano comentarista. Dice acá: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y el pobre hombre, pues, después de haber sido un hombre de mucha popularidad, porque miles de personas venían al desierto a oír su predicación, en las orillas del río Jordán, la gente se arrepentía, algunos venían hasta con lágrimas en sus ojos, arrepentidos y confesando sus pecados. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, que ellos venían confesando sus pecados y eran bautizados por Juan el Bautista. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora él, por ser un hombre de alto calibre espiritual, de devoción entera, dedicación a Dios, por ser fiel al mensaje de la palabra de Dios, por supuesto, él no tuvo escrúpulos, no tuvo temores de predicarle al mismo rey Herodes sobre su vida pecaminosa. Él había de alguna manera conquistado, robado a su cuñada, que era la esposa de su hermano Felipe, y ahora él se había casado, estaba viviendo con ella, pero de todas maneras era una relación de adulterio. Y esto causó que el rey se enojara porque
esto inquietaba demasiado a él, era una acusación pública. Él, por ser la cabeza principal del gobierno político de Israel, por supuesto que su gabinete también de otros empleados de gobierno oyeron todas estas cosas y él estaba enojado. Y para callarlo, entonces, lo encarceló. Pero estando encarcelado, no es para menos, ¿verdad?, que él estuviera un poco perturbado, molesto, pensativo. Él había oído, dice la palabra de Dios acá, los hechos de Cristo, su predicación, sus milagros, pero de todas maneras él está inquieto y está enviando entonces acá a 2 de sus discípulos. El hecho de que sean 2 es porque eso es lo que requiere la ley. En el libro de Deuteronomio encontramos eso, en el capítulo 19, verso 15 de Deuteronomio, que Dios estableció esa ley de que cuando se trata de afirmar algo, acusar a alguien, que debe de haber por lo menos 2 o 3 testigos. Y entonces por eso es que él envía 2 mensajeros, 2 hombres, para que presenten la pregunta al Señor Jesucristo de Juan, preguntándole, bueno, ¿eres tú el Mesías o no? Tenemos que esperar a alguien más. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y el testimonio que Jesús iba a dar, estos 2 hombres iban a traérselo a Juan. Y eso era pues de ley. Recordemos que esto es el programa divino, es el trabajo de Dios, y este es un profeta de Dios, y por eso era necesario que hubiera testigos, tanto de la pregunta como de la respuesta del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también dijo en otros textos, ¿verdad?, como en 2 de Corintios 13:1, cuando a él están acusando de diferentes cosas y hay mucha turbación en la iglesia de Corinto, y Pablo, le mandan a decir un montón de problemas por las que están pasando al apóstol Pablo. Entonces él le dice ahí, cuando yo llegue ahí delante de 2 o 3 testigos, que conste toda palabra. Tenían que prepararse pues ante las acusaciones, sea las contra el apóstol Pablo, o sea entre los litigios que había en la congregación. Muy bien, entonces por eso es que el hermano Juan Bautista envía estos 2 testigos. Cuando leemos esto, pero Juan el Bautista, él había presentado al Señor Jesús cuando un poquito antes de ser bautizado, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 dice que yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar, él me dijo, sobre aquel a quien vieres descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Y él oyó la voz de Dios cuando Jesús oraba, siendo emergido de las aguas del río Jordán. Él oró, dice en Lucas capítulo 3, y que el cielo, las puertas del cielo se abrieron, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, y se oyó la voz de Dios que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y cómo es que ahora Juan está titubeando sobre estas cosas? Usted y yo podemos preguntarnos. Por la razón es la siguiente, hermanos. Tanto Juan el Bautista como los primeros discípulos del Señor Jesucristo, y lo vemos en diferentes ocasiones, ellos creían, se esperaban, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, que el Mesías que iba a venir iba a liberar a Israel de la bota romana, que él iba por su poder de hacer milagros,
al ser el adalid, el líder principal del pueblo, que todo el pueblo le iba a acoger, se iban a rebelar contra la ley de los romanos y que serían liberados entonces de esa opresión. Es que Don Juan está preguntando, pero bueno, ya ha pasado un tiempo, esto no está ocurriendo, ¿qué? ¿Eres tú el que vas a hacer el cumplimiento de estas profecías para que tú instituyas tu reino acá? ¿O qué? Y esa es la razón por que Juan manda a preguntar estas cosas, ¿verdad? Pero recordemos que está encarcelado, recordemos que está frustrado, recordemos que ya no tiene la compañía de la gente, las multitudes, arrepintiéndose, bautizándose y por supuesto está descorazonado. Pero el Señor Jesús le contesta, como leímos ya, ¿verdad? Que Él le dice a los mismos testigos que Él envía, miren lo que está ocurriendo. En Lucas, capítulo 7, dice la Biblia que en esa misma hora, delante de la multitud que había ahí, el Señor Jesús sanó cojos, sanó ciegos, sanó otras personas con espíritus malos, y entonces dijo, vayan y díganle a Juan el Bautista, ¿verdad? Estas cosas que ustedes están viendo. Juan ya sabía esas cosas, que él estaba haciendo milagros, como predicaba y todo lo demás, pero él necesitaba ahora como un mensaje fresco, una confirmación, ¿verdad? Que de veras él es el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, por eso el título de la lección es Jesús confirma su reino. Delante de Juan el Bautista, delante de los discípulos de Juan el Bautista y de otros también. Qué bonito es, hermanos, cuando nosotros, si estamos desalentados por esto, por lo otro, por las diversas razones que nos pueden desalentar espiritualmente, podemos refrescar nuestra mente y ver de nuevo en la palabra de Dios, y que nos da una palabra de aliento y nos inyecta este ánimo del cielo que necesitamos. Y eso es lo que ocurrió con Juan el Bautista y también con usted y conmigo. Por eso es importante estar repasando, recordando las mismas cosas que la palabra de Dios nos ha llenado de gozo, de aliento, de esperanza en la antigüedad, volverlas otra vez a repasar para reforzarnos en la fe. Por eso es tan importante, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Pero que más bien nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y cuanto más vemos que aquel día se acerca. Amén. En Salmos 133:1 también dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Claro que es delicioso. Es delicioso para Dios, es delicioso para nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Hay textos acá, por ejemplo, en Isaías, capítulo 29, verso 18. Es bueno que miremos, porque el Señor Jesús, cuando Él está contestando la pregunta de Juan, Él está diciendo, esto es lo que está profetizado también en el libro de Isaías, lo que yo estoy haciendo acá. Y dice en el capítulo 29, versos 18 y 19, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Amén. Eso quiere decir las palabras profetizadas acerca de ese tiempo cuando el Señor Jesús iba a venir.
Los sordos iban a oír estas cosas, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y dice también, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Por eso el Señor Jesús pues está diciendo de estos textos acá, venga, vayan, díganle que todos estos milagros están ocurriendo y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Y en el capítulo 30, versos 4 al 6 también dice, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, es el capítulo 35, no, me equivoqué, no es el capítulo 30, pero el 35 dice, verso 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Ya que lindo esta aseveración acá profética de Isaías cuando dice que el pueblo iba a decir a conocer vuestro mismo Dios viene y Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Sí, cuando el Señor, según el relato de Lucas, cuando el Señor sanó a aquel paralítico que abrieron el techo para descender a este paralítico ahí al frente donde estaba el Señor Jesús, porque debido a la multitud no podían llevarlo hasta donde estaba él. Subieron por la escalera y en el techo abrieron un hueco, lo hicieron descender ahí con cuerdas y entonces el Señor lo sanó. Y cuando todo este milagro ocurrió, la palabra de Dios dice, wow, nunca hemos visto tal cosa. Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Hermanos, esa por supuesto es la conclusión a la que muchos llegaron en este tiempo del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús hizo los milagros. Recordemos eso. La palabra de Dios no dice que Él vino a hacer milagros nada más para el beneficio de los ciegos, o el beneficio de los cojos, o el beneficio de los muertos, resucitarlos, pero era para que todos creyeran que en verdad Él es Dios mismo en la carne, que ha venido acá y que es nuestro poderoso Salvador, amén, quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz para salvarnos, gloria al Señor. Así que a Juan pues le llevan este mensaje y Juan el Bautista por supuesto no salió de la cárcel, fue decapitado. En Mateo 14 dice que la misma mujer Herodías, bien enojada por Juan el Bautista, que ya no le dejaba dormir a ella tranquila, ya no le dejaba disfrutar su relación con el rey Herodes. Entonces, por eso dice la Biblia que en un baile de festividad de su cumpleaños que le hicieron, la muchachita hija de Herodías bailó muy bonito y entonces él le ofreció hasta la mitad de su reino. Y delante de todas las gentes que estaban ahí dijo esas cosas. Y la niña dijo a su mamá, mamá, ¿qué le pido al rey? Dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue decapitado esa noche, en esa ocasión. Él murió, pero de todas maneras fue un hombre imperturbable, fue un hombre fiel, fue un hombre firme. Él no le importó pagar hasta con su propia vida el anunciar y vivir la palabra de Dios. Amén. Y nosotros debemos de ser así también. Nosotros debemos de ser así también. Amén. Fieles hasta la muerte. Muy bien, el versos 7 al 15
Vamos a leerlo. Entonces, dice acá que cuando los discípulos se fueron, el Señor Jesús comenzó a decir lo siguiente. Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo más que profeta, porque este es aquel de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Este encomio del Señor Jesucristo, estas altas palabras de elogio acerca de su primo, Juan el Bautista, de su precursor, son bien altas, bien elevadas. El Señor está diciendo aquí que de todos los profetas del Antiguo Testamento, no hubo un hombre tan grande como Juan el Bautista. Está incluyendo acerca de su carácter, acerca de su resolución en su mente, en su corazón, en todo su ser, de ser el heraldo fiel de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros los predicadores, maestros, misioneros, pastores, profesores de seminarios o lo que sea, diáconos, etcétera, los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos estos ejemplos. Pablo fue así. Juan el Bautista fueron así. El Señor Jesús fueron así también. Él no quiere que seamos personas sin espinazo, como gusanos, ¿verdad? Que nos movemos para allá y para acá, pero que seamos firmes, portados varonilmente y esforzados, dice la palabra de Dios. Este hombre, al decir el Señor Jesús que él era como una caña, esas que están ahí a la orilla del río y el viento las mueve y el agua también, y para abajo, para arriba, a un lado y para otro. No, este era un hombre firme. No era un enclenque espiritual, alguien que le da miedo decir la verdad, o que está a la venta de los demás, por su influencia que tienen los demás, o por su dinero que tienen los demás, o por el poder psicológico que tengan los demás. No, Juan el Bautista no era así. A los soldados les decía lo que tenía que decirles, a los ricos, a los pobres, al rey Herodes. Era fiel al Señor, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Nadie está exceptuado. Lo que el Señor dice, lo dice a todos. Sean ricos o pobres, sean poderosos o personas que nadie se da cuenta ni siquiera que existen. Y esta es lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Verdad que saliste a ver? Estos que están en los palacios, estos que están conviviendo como reyes. Bueno, yo creo que aquí están inclusive incluidos los fariseos, ¿verdad?
eran hombres ricos, vestían muy bien y tenían mucho poder, mucha influencia y todo lo demás, pero no tenemos registro en la Biblia que ellos hayan reprendido a Herodes por su vida adúltera que estaba yendo. No, miren, se quedaban calladitos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, para congraciarse con Herodes. La Biblia dice que lo querían mucho más bien y todo porque él mismo les había hecho el templo que estaban usando para adorar a Dios, ¿verdad? Pero Juan el Bautista no era ni el dinero ni el poder de nadie que lo iba a hacer virar a la izquierda o a la derecha. Él iba a seguir su camino derecho, anunciando la palabra de Dios. Amén. Y ojalá, hermanos, que así también seamos nosotros. Unas cosas que dice acá también es, todos los profetas, verso 13, y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y dice más adelante, ¿verdad? Que el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un hecho, hermano, sí, que el reino del Señor Jesucristo, que es un reino espiritual, que es su iglesia que Él estableció y instruyó a sus discípulos para que Él en su ausencia, Él al ausentarse, ellos continuaran el trabajo que iba a realizarse aquí en la tierra, con la promesa de que Él estaría con ellos, con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice la palabra de Dios, sí, que el reino de los cielos sufriría violencia. Y así fue. Por ejemplo, en Mateo 23, verso 13, tenemos más o menos un texto acá que nos enseña a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús, ¿verdad? Mateo 23, 13 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ya sabemos, hermanos, sí, que esta gente, y esto es lo que estamos hablando, pues, de la violencia, de la oposición, de las fuerzas adversas contra que estaban trabajando contra el Señor Jesucristo y contra su iglesia. No había una recepción, no había aplausos, no había felicitaciones por lo que el Señor Jesús estaba haciendo o la gente, pero más bien los fariseos estaban llenos de envidia y estaban resentidos, estaban enojados, andaban siempre a la pesquisa del Señor Jesús y los discípulos a ver qué hacían mal o qué decían mal para acusarlos y para denigrar el ministerio del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo, a pesar de que ellos ni entraban al reino, ni dejaban entrar tampoco a otros, dice, pero los violentos lo arrebatan. O sea, así como eran violentos los fariseos, los enemigos, los opositores, así también los hijos de Dios fueron valientes. No les importó tener que quebrar relación con el sistema mosaico. Ese relato, miren qué bonito que es, el de Jairo, cuando el Señor sanó a
a la hija de Jairo, a que dice, Señor Jesús, por favor, Marcos capítulo 5, ¿verdad? Y otros textos de los evangelios, por favor, ven, mi hija se está muriendo, Señor. Y dice que él era un principal en la sinagoga. Era un judío. Era un hombre, pues, que estaba inclusive moralmente o religiosamente obligado con los fariseos. Pero sin embargo, él ya está decepcionado del judaísmo, ya está decepcionado de esas cosas vacías que no llenan, que en realidad no traen paz al alma. Usted puede estar en una religión y toda su vida y morir en esa religión, pero usted no tiene paz, usted no tiene descanso, usted tiene hasta temor de la eternidad, temor del juicio de Dios. Bueno, este hombre así estaba, pero sin embargo hacia un lado su religión, fariseos y todo lo demás, y viene y cae de rodillas delante del Señor Jesús para pedirle, por favor, ven a mi casa. Él creía de todo corazón que el Señor Jesús era la respuesta para la salvación de su hija y la salvación espiritual de él también. Y hermanos, y miramos que sí, el Señor vino, resucitó a la chiquita de 12 años, y él, por supuesto, junto con su esposa, que felices estaban, ¿verdad?, de entregarse al Señor Jesucristo. Valiente, no le importó. Después que lo echaron de la sinagoga, así como hicieron con el ciego también, ¿verdad? En Juan capítulo 9, que dice que los echaron de la sinagoga porque ellos estaban siguiendo a Jesucristo. Y a eso es lo que se refiere esto. El reino de los cielos, desde Juan el Bautista, que con sus discípulos yo lo he establecido, sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. ¿Quiere usted ser también un valiente en el día de hoy? Todavía usted tiene también que tomar una resolución a ser valiente para dejar sus malas prácticas y creencias incorrectas de la palabra de Dios. Hay que botar a la basura tradiciones y creencias extrañas y raras que no tienen base en la Biblia y añadirse y adherirse a una iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Amén. A eso es lo que el Señor Jesús se refiere aquí, ¿verdad? Y esto, por supuesto, traerá recompensas en la eternidad. El Señor Jesucristo dice acá en el verso 28 al 30 de nuestro texto de Mateo capítulo 11, dice aquí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Mire cómo está hablando pues de que la ley de Moisés, los profetas, todo eso se queda atrás. Ahora es una nueva economía. Ese sistema religioso, mosaico, antiguo, ha pasado la historia, dice el Señor, comenzando acá con el ministerio de Juan el Bautista, y proseguido por él, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo. Esto es lo que ahora está siendo establecido. Y así, por eso él dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Bueno, porque la enseñanza de los fariseos, los escribas, era que ellos tenían que cumplir la ley de Moisés. La habían hasta exagerado. Hay muchas leyes que ellos habían añadido a la pobre gente, y cargaban toneladas de culpa en sus almas porque no podían cumplir con tantas cosas. Y se imagina usted, hermanos, ir a trabajar así, ir a la escuela, estar comiendo con la familia y saber
que uno está muy mal delante de Dios. Esta gente lloraba, esta gente se angustiaba, no tenía paz, no tenía gozo, porque estaban bajo la opresión del mismo diablo. Satanás es el que ha usado esas cosas de los 10 mandamientos o de otros mandamientos más para cargarlos sobre las almas de los hombres y decirles: mira cómo tú eres un miserable pecador, incapaz de agradar a Dios con tu vida. Toda tu vida es nada más que pecado. Dios no te puede recibir así en el cielo y vas conmigo para el infierno. Eso es lo que la pobre gente ha estado experimentando en los tiempos de Jesucristo y aún en estos tiempos actuales también. Pero el Señor Jesús dice: venid a mí. Yo he venido acá para cumplir con la ley de Moisés. Yo he venido acá para que se cumplan todas las profecías dichas por los profetas del Antiguo Testamento. Yo soy el cumplimiento de la ley. Yo soy el cumplimiento de los profetas. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo he venido acá para eximirte de tu culpabilidad. Yo me voy a hacer el culpable para dejarte a ti libre de ese peso de pecado, de ese peso de culpabilidad, de esa conciencia ahí que te atormenta. Yo estoy aquí para pagar la deuda que tú tienes con mi Padre. Por eso dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ese es el único camino de descanso que todo pecador puede tener. Creer en la persona y en la obra perfecta de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues si usted está conectado con nosotros en este estudio, yo le invito para que usted haga una oración y se entregue al Señor Jesucristo ahora mismo como su Salvador personal. Él lo que promete lo cumple. Dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. En la religión, en todas las cosas, en todos los requisitos que le están pidiendo hace años que usted cumpla y haga y vuelva a hacer y todo lo demás. Dice: venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor, después de salvarnos, nos invita a llevar el yugo del ministerio, del trabajo de Él, pero no vamos solos. Dice que este yugo, este trabajo, esta actividad en la casa de Dios va a ser algo que más bien nos va a dar alegría, gozo, porque es una gran bendición, es un gran privilegio servir al Señor. Y dice más bien que lo que nos da es descanso, alegría, bienaventuranza. ¿Está usted sirviendo al Señor Jesucristo en una iglesia nuevo testamentaria? Espero que así sea. Si no, búsquenos. Busque alguna iglesia del Señor Jesucristo donde pueda unirse para trabajar para el Señor. Será para su propio bien, para su propio beneficio, para la gloria de Dios y para la bendición de otros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.
breve daremos inicio al servicio de adoración y predicación de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en la predicación de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el servicio de adoración.
En breve daremos inicio al servicio de adoración y predicación de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en la predicación de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el servicio de adoración. En los brazos de mi Salvador, por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador.
Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. Hoy quisiera compartir con ustedes un pequeño mensaje que he titulado No te canses. Si gusta, me acompañan con su Biblia en mano y buscamos Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías capítulo 40, versículo 19. La palabra de Dios dice así, Isaías 40, 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y me acompañan también al Nuevo Testamento a Marcos capítulo 6, versículo 30 y 30 al 32. Marcos 6, 30 al 32. La palabra de Dios dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Oremos, por favor. Dios Padre, Señor, te pido, Señor, que me des sabiduría, Señor, que seas tú, Señor, que ponga las palabras en mi boca, Padre, a través de tu Santo Espíritu, para poder exponer de una forma clara y concisa, Señor, y desafiante tu palabra, Padre. Señor, ayúdame a que ese mensaje también, Señor, cale, Señor, y llegue a cambios en mi vida, en mi corazón, Señor, así como cualquier otro hermano, Señor, que lo vaya a escuchar, Padre Santo. Agradecido contigo, Señor, por la oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, y una gran responsabilidad también, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y también, Señor, siembre la palabra en los oyentes, Padre Santo. En Cristo Jesús, amén. No te canses. No hay mayor privilegio que servir al Señor. Debemos aprender a derrumbar nuestra vida cristiana, hacer un alto en el camino y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Muchas veces si lo que estamos haciendo es a la manera de Dios o a la manera nuestra. No siempre lo que hacemos es a la manera de Dios, sino muchas veces es a nuestra propia manera. Entonces necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo a la manera de Dios y cómo lo estamos haciendo. Saben, la iglesia, los cristianos es un ejército, pero ese ejército no podemos estar cansados, turbados, desanimados, porque cansados, turbados y desanimados no vamos a poder servir para nada. Y vamos a ser una presa fácil de Satanás, de nuestro enemigo. Y vamos a estar propensos a una derrota. En esos tiempos que nos agobia el tema del COVID, la pandemia, muchos son los cristianos que se sienten cansados, turbados, atribulados, que muchos han tirado la toalla, otros están a punto de tirarla. Al ver cierres de iglesias, que no podemos congregarnos, enfermedades, problemas financieros, problemas en el hogar, rebeldía de los hijos. Esto ha desatado una cadena de problemas a nivel del cristianismo también y nos ha afectado a nosotros como cristianos y como ser humano nos llegamos a cansar. Y así estaban los discípulos en el tiempo del Nuevo Testamento, no tal vez con esta pandemia, pero también estaban cansados, estaban haciendo la obra del Señor, que si ustedes pueden ver en el pasaje que leímos anteriormente de Marcos,
Marcos 6, versículos del 30 al 32, se nos dice que, leo para ustedes, para que podamos analizarlo juntos ese pasaje. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Imagínense que estaban tan contentos los discípulos que llegaron con ese entusiasmo de decirle: Señor, mire, es que venimos de hacer esto y lo otro, y en tu nombre, y aquí y allá, y esa euforia, y todo lo que habían hecho ellos, y el Señor les dice: venid vosotros, en el versículo 31, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo para comer. Versículo 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y a veces en nuestro servicio cristiano nos pasa lo mismo, ¿verdad? Estamos y queremos estar en todas, que somos sugieres, que nos paramos por aquí, que las ofrendas, que las visitas, que la música, que vamos a dirigir, que tenemos que ayudar al pastor, que me muevo a la derecha, que me muevo a la izquierda, y pasamos todo el domingo, el primer día de la semana, de un lado para otro en la iglesia, y sirviendo, y a veces nos olvidamos de la mejor parte, que es sentarnos a escuchar qué tiene Dios para nosotros este día. No quiero que me malinterpreten, ¿verdad? No estoy diciendo que no es bueno servir, sino es un privilegio servir, pero tiene que haber un balance también, y tenemos que alimentarnos. Y los discípulos estaban de allí para acá, de allí para allá, y que uno tenía ni tiempo para comer. Y Jesús lo notó y les dijo: venid vosotros aparte, si os lo llevó a un refrescamiento espiritual, porque en realidad lo necesitaban. No te canses. En este mensaje vamos a aprender dos verdades. Y número uno, una verdad que debemos conocer. Y esa verdad es: ¿qué es lo que Dios le interesa de nosotros? ¿Qué es a lo que Dios le interesa tuyo y mío? ¿Cuál es ese interés divino que tiene Dios en nosotros? El interés divino de Dios es en lo que somos y no en lo que hacemos, o cómo lo hacemos. Repito, el interés divino es en lo que somos. Dios está interesado en lo que somos nosotros, y no en tanto en lo que hacemos, ni en cómo lo hacemos, y qué cuánto hacemos, sino está interesado en lo que somos. ¿Quién eres tú? A nuestro Dios le interesa más tu vida que tu liderazgo. Y eso es algo que tenemos que analizar muy bien, porque al Señor le interesa más nuestra vida que nuestro liderazgo. En Romanos, Pablo, el inicio de Romanos 1:1 dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Después se declara, dice, apóstol, pero antes de ser apóstol es un siervo. Entonces es un esclavo voluntario hacia el Señor. Entonces al Señor le interesa más lo que somos y después nuestra posición en la iglesia. A veces como personas estamos tan ocupados en la obra del Señor que se nos olvida que la obra tiene un Señor, y ese Señor es el Señor de la obra. Repito esta frase, una frase muy interesante. A veces estamos tan ocupados en la obra del Señor que se nos olvida que la obra tiene un Señor, y ese es el Señor de la obra. Y eso es algo muy cierto. A veces corremos para la obra del Señor y nos metemos en una cosa y otra, y a veces se nos olvida que a veces no conocemos al Señor de la obra, o
o no entendemos al Señor de la obra. No, es que estoy trabajando en la obra del Señor, es que lo que hago es para el Señor y estoy haciendo para el Señor y voy a salir a visitar y voy a salir a ganar almas y tengo que preparar la música porque me toca dirigir y es que tengo que llegar temprano porque tengo que acomodar el templo porque soy ujier y es que la obra del Señor y es que la obra del Señor y conoces tú al Señor de la obra, conoces tú a tu jefe, conoces tú a tu patrón. Y no estoy diciendo sí, claro, yo conozco a Dios, no ese conocimiento, sino lo conoces íntimamente, has estado a solas con Él íntimamente, lo conoces en esa comunión, lo has escuchado, en ese silencio, uno a uno, tú y el Señor a solas. Ese es el conocimiento que me refiero. ¿Lo conoces a ese nivel? La obra del Señor, repito, la obra del Señor tiene un Señor. Y vea que lo mismo le dijo el Señor a sus discípulos. Estaban tan ocupados, pero tan ocupados y tan emocionados que les había olvidado comer. ¿Saben? Y Jesús les dijo en Juan, en el Evangelio de San Juan dice, yo soy el pan del cielo. Y es que entre más conozcamos a Dios, mejor le vamos a servir. Entre más tú conozcas a Dios, mejor va a ser nuestro servicio. Esa comunión íntima nos va a llevar a un refrescamiento y mejor vamos a poder servir a la obra de Dios. Así que debemos escoger qué hacer, porque debemos hacerlo con excelencia. Esa es una verdad que debemos conocer, que toda obra tiene un Señor, y a ese Señor, para quien nosotros como cristianos trabajamos, es el que debemos conocer de una forma íntima. Una verdad a conocer, número 1. Pero no solamente una verdad a conocer, sino una verdad a entender. Porque a veces conocemos las verdades, pero no las queremos entender. Número 2, una verdad a entender. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué será que a veces en ese ir y venir y ese ir y venir y ese ir y venir, qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces nos comportamos así o nos envolvemos en tanto que hacer, que no tenemos tiempo ni para poder sentarnos a escuchar la palabra de Dios dentro del templo? ¿Por qué suceden estas cosas? Y muchas veces tenemos que examinar nuestro corazón porque muchas veces queremos sentirnos merecedores delante de Dios. Es que yo soy el ujier número 1, yo soy el jefe de los ujieres, entonces tengo que estar en todas. Es que si yo no dirijo, la música es un fracaso. No, es que si yo no recojo las ofrendas, la gente no da. Es que si yo no abro el templo a tiempo, la gente no llega. Y queremos sentirnos merecedores y que la gente nos vea y dice, güey, ¿cómo trabaja este muchacho? ¿Cómo trabaja ese cristiano? ¿Cómo trabaja? Pero, ¿y nuestro corazón cómo está delante de Dios? ¿Será que lo hacemos para que nos vean en la iglesia? ¿Será que lo hacemos para que los vean nuestros hermanos? ¿O lo hacemos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O es que queremos sentirnos merecedores delante de Dios? Queremos hacerlo por obras. No, tenemos que examinar nuestro corazón y a ver qué es el motivo por el cual yo estoy sirviendo. Porque
No solamente queremos sentirnos merecedores delante de Dios, sino queremos sentirnos aceptados por los demás, o el espejo social, o sea, sacrificios. Es que yo voy a hacerlo para que me vean en la iglesia, es que yo lo voy a hacerlo para que el pastor me vea. Y queremos quedarle bien al pastor, y queremos quedarle bien a la iglesia, y queremos bien a mi jefe de mi ministerio, pero le estamos quedando a la persona más importante, que es a Dios. ¿Le estamos quedando bien a Dios? ¿O queremos sentirnos aceptados por los demás? Ese famoso espejo social. Porque si no, ¿qué dirán? Y nos metemos en tantas cosas, que queremos estar en todos los ministerios. Y debe existir en nuestras vidas prioridades. Prioridades como número 1. Nuestra prioridad número 1 siempre tiene que ser nuestra vida espiritual. Número 2, nuestra familia. Y número 3, nuestro liderazgo. Y a veces queremos quedar también con tantas y todas las personas, que es un gran error. Una necesidad que siempre debemos tener presente es que nuestra frágil debilidad humana, no somos de piedra. Va a llegar el momento en que queremos hacer y va a llegar un momento que nos vamos a cansar. Y quiero que vayamos al Antiguo Testamento, digamos un ejemplo de una persona que hizo y llegó el momento que se cansó y pensó que estaba solo y huyó y le reclamó a Dios y quería morirse porque pensó que era la única persona que había quedado, y Dios lo lleva a un descanso espiritual y lo fortalece y lo alimenta, porque tenía que continuar con una gran misión que él le iba a dar posteriormente. Y estamos hablando del profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8, si me acompañan en su Biblia, Primera de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículos del 1 al 8, leo para ustedes. Acá dijo Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vemos cómo este siervo de Dios, después de una gran victoria de matar a ese montón de profetas de Baal, y salió huyendo por Jezabel, esta mujer que quería matarlo. A Elías se le olvidó que su Dios era más grande que cualquier Jezabel, y que Dios le había dado la batalla y le había dado la victoria, y salió huyendo al desierto, y vemos que Dios se lo encuentra y quiere morirse. Pero Dios no lo recrimina, sino lo hace que descanse y lo alimenta. Bendito Dios que es tan misericordioso con nosotros, y momentos de cansancio en nuestra vida espiritual, Él está a nuestro lado para fortalecernos y alimentarnos. Versículo 9.
Dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Versículo 15. Le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, vemos que Dios dos veces le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 15 lo manda a una nueva misión. Y es que a veces, en este momento de cuando nos sentimos cansados, somos presa fácil para nuestro enemigo el diablo, y él lo que quiere es muchas veces nos engaña para desviarnos de aquellas misiones que Dios tiene para nosotros, aquellos trabajos que Dios tiene para nosotros, y quiere sacarnos o hacernos que no continuemos con el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y lo que hace es distraernos. El engaño del enemigo siempre va a ser distraernos. Y muchas veces, entre más ocupados estemos, menos efectivos somos. Oiga muy bien, hermano, oiga muy bien esta frase, por favor. Quiero que escuche atentamente esta frase, hermano. Algo que usa el enemigo para distraerte. Entre más ocupado estemos, menos efectivo seremos. Porque una persona tan activa de un pronto a otro aparece en pecado. Han visto que mucha gente que en el ministerio que de un pronto a otro cayó o se le incurrió una falta o fue descubierto en algo. Pero uno dice, pero ¿cómo? Si esta persona tan activa que era en ministerios y predicaba y visitaba y pasaba desde la mañana todo el día, los 7 días a la semana en la iglesia y pronto otro cómo fue que fue a caer, cómo fue que llegó a destaparse de esto, del pecado, y si era tan activa, porque muchas veces nos volvemos activistas. Y hacemos, y hacemos, y se nos olvida de comer. Y no estoy hablando de la comida física, estoy hablando de la comida espiritual. Se nos olvida orar, se nos olvida leer la Biblia, se nos olvida nuestro devocional, y pensamos que, no, es que el Señor conoce. Sí, el Señor conoce. El Señor conoce que necesitas alimentarte espiritualmente. Eso es lo que el Señor conoce. Y muchas veces una persona tan activa aparece en pecado. Y es algo que nos debería poner a reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás te distrajo de tu relación con Dios. Y eso es lo que busca el enemigo. Puedes distraerte de tu relación con Dios. Él quiere que no tengas comunión con Dios. Quiero que vayamos a Lucas, el Nuevo Testamento. Lucas, si me acompañan a Lucas. Lucas capítulo número 10. Lucas 10, versículo del 38 al 42. Lucas 10, versículo 38 al 42. Quiero que veamos un caso de dos hermanas y podemos ver esas dos hermanas y podemos analizar dos puntos: lo importante versus lo urgente. Para decirlo en otras palabras, el servicio versus comunión con Dios. Y ambas hermanas representan una de estas dos facetas que acabo de mencionar. Marta nos va a representar el servicio y María nos va a representar nuestra comunión con Dios.
y una eterna lucha entre lo importante y lo urgente. Leo para ustedes Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo del camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Qué amor es del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Leo para ustedes el versículo 41, nuevamente el 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta. Marta nos representa el servicio, y María la comunión con Dios. La eterna lucha entre lo importante versus lo urgente. Y no es que no sirvamos, porque alguien dijo ahí una frase: el cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Tiene que haber un equilibrio en nuestra vida cristiana entre servicio y comunión. En nuestra vida cristiana tiene que haber un equilibrio entre Marta y María. Como cristianos tenemos que tener ambas. Tenemos que tener a María y tenemos que tener a Marta, porque ese va a ser nuestro balance: servicio, comunión, comunión, servicio. Así es, hermano. A veces nos cansamos en trabajando para el ministerio, nos cansamos para la obra de Dios, porque muchas veces en nuestro trajín de vida no sabemos cómo manejar estas situaciones, y tiene que haber un balance. No solamente servicio y no solamente es comunión. Tiene que haber una Marta y una María en nuestras vidas. Marta y María, María y Marta. Comunión y servicio, servicio y comunión. Así es, hermano. Vea que Jesús, los discípulos venían de echar fuera demonios, de evangelizar, y venían a contarle a Jesús todas las cosas que habían hecho, y Jesús les dijo, vio el corazón de ellos y los ve tan cansados que no tuvieron tiempo ni para comer, y se los llevó aparte a tener un tiempo a solas con ellos. ¿Serás que en tu vida cristiana has dejado un poco la comunión con Dios? ¿Serás que en ese tiempo de pandemia estás tan cansado y tan turbado que y haces y serás que debemos reconocer que no estamos orando la cantidad de tiempo que debemos orar? ¿Será que no estamos leyendo la cantidad de tiempo en nuestras Biblias? ¿Será que no estamos haciendo nuestro devocional diario? ¿Será que no estamos sacando un tiempo durante el día para estudiar la palabra de Dios? ¿Será que en ese tiempo de pandemia, cuando estamos con alguien que no conocemos, con aquella persona que no conoce de Cristo, nuestra conversación es solamente, ¿viste las noticias? ¿Viste lo del virus? ¿Viste las vacunas? ¿Será que no tenemos una palabra de consuelo y una palabra de esperanza para aquella persona que no conoce de Cristo? ¿Será que nuestra boca solo habla de pandemia y de COVID y se nos olvida hablar de nuestro Salvador? Aquella persona que nos salvó te puede salvar a ti de esa pandemia, de ese virus de pecado en que estás.
de ese virus mortal que te va a llevar el día de mañana a una muerte eterna? ¿Será que se nos olvida hablar con nuestros compañeros de nuestro Cristo, de aquel que nos salvó y nos limpió nuestros pecados, de aquel que cuida nuestras vidas? ¿Será que no tenemos tiempo para hablar de nuestro Señor? ¿Será que cuando nos reunimos en la iglesia hacemos y no nos sentamos a recibir palabra de Dios? Dios conoce, el Señor conoce. Muchas veces es nuestra famosa frase: es que el Señor conoce que yo estoy ocupado en la obra del Señor. Es que sí, el Señor conoce que necesita de un refrescamiento espiritual, conoce que necesitas alimentarte espiritualmente. No te canses, no te canses. Pídele a Dios que en nuestra vida hay una María, pero también una Marta. Servicio y comunión. Marta y María. Importante versus urgente. Un balance. Un balance. Muchas veces nos sentimos como Elías, el profeta Elías. Después de grandes victorias espirituales, queremos tirar la toalla y salimos huyendo por cualquier cosa, ¿sabes? ¿Será que en esos momentos de pandemia se nos olvida que el Señor está en los cielos y todavía tiene el control de todo? Quiero terminar diciéndoles que ya sea que el día de mañana que muramos o vivamos, somos del Señor, dice la palabra. Así que no te canses, sigamos adelante, pero sigamos adelante de una forma correcta, de una forma inteligente, de una forma balanceada. Servicio y comunión. Y concluyo con esto. Muchas veces no necesitamos un mapa. A veces estamos perdidos en nuestro ministerio y a veces no necesitamos un mapa, sino necesitamos una brújula. Porque la brújula siempre nos va a marcar nuestro norte. La brújula siempre nos va a marcar nuestro norte. Nuestro norte es Dios. La brújula siempre nos va a guiar hacia Dios. Lo saben. Los mapas por sí solos nos pueden perder, mas la brújula no. La brújula siempre nos va a direccionar hacia el norte, hacia nuestro Dios. Así que espero que haya sido de bendición esta pequeña reflexión, este pequeño mensaje, no te canses, donde pudimos exponer una verdad que debemos conocer y una verdad a entender. Espero que el Señor haya hablado a tu vida como habló a la mía. Y hacer un alto y decir: Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Para no cansarme y no ser presa fácil del enemigo. Y si tú que nos oyes a través de estos medios, de esas ondas radiales, de este audio, si es la primera vez que nos oyes o ya varias veces nos has oído y aún estás confuso, estás confundido y no has aceptado a Cristo o no estás seguro, te invito a que tomes una decisión para tu vida, la decisión más importante de tu vida. Una decisión que yo tuve que tomar hace más de 30 años y fue la decisión más importante de mi vida, que fue aceptar a Jesucristo en mi corazón como Salvador.
personal. Así que te invito a que si no lo conoces, que nos escribas. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? Puedes comunicarte con el hermano Walter, el teléfono que posteriormente se estará dando en los servicios y él con mucho gusto te va a atender y aclarar cualquier consulta. Señor, gracias Padre, te damos por tu palabra que es viva y eficaz, que es una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Sí, Señor, una espada que penetra y nos hace reflexionar y nos hace ver qué estamos haciendo mal para poder corregir, para poder ser más eficaces, más productivos como cristianos, para poder servirte mejor y no ser presa fácil de nuestro enemigo, para poder tener ese balance, Señor, entre Marta y María, para poder ser un cristiano eficaz, para apuntar bien al blanco, sí, para poder entender qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y de la manera en que lo estemos haciendo. Señor, ayúdanos a poder ser cristianos productivos, a poder conocerte más, a que esa llama no se apague en nuestro corazón, a no querer huir como lo hizo Elías y tú, Señor, en tu misericordia lo alimentaste. Señor, y lo llevaste otra vez, Señora, a una nueva misión, Padre. Señor, que esos tiempos de pandemia no nos agobien, no nos cansen. Que nuestro trabajo en el ministerio, Señor, cuando vayamos a congregarnos, Señor, no nos saque de nuestro norte que eres tú. Que podamos servir a nuestros hermanos con sencillez de corazón, Señor. Que todo lo que hagamos glorifique tu nombre, Padre. Que no lo hagamos para el ojo humano, sino realmente porque te amamos, Señor. Señor, y porque estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste de exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje tuve que corregir cosas que estaba haciendo mal, Señor. Primeramente me hablaste a mí y espero que haya sido de bendición para otras personas. Te pido por el resto del día, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, y nuevamente, Señor, y gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás.
Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.